Mire, para un socialista es un hombre que no piensa en su privilegio, piensa en el bien común. Tiene que ser una persona coherente, una persona que no piensa en privilegios personales, piensa en interés colectivo, una persona con ética. Toma partido por los que luchan por la justicia, por la igualdad y por mejorar las condiciones de los más desposeídos. ¿Cuándo empezó la izquierda mexicana? Yo creo que la definición básica de izquierda es la aspiración y la organización y la lucha por justicia y libertad. Y si quieres, las viejas palabras también de la Revolución Francesa. Fraternidad, que viene de viejas costumbres comunitarias, e igualdad, que tiene el mismo origen. Pero acá hay una palabra clave en lo que te digo, justicia, que es la reparación y la superación de los agravios. En este país la izquierda vivió estrangulada entre su propio sectarismo y su repulsa y fascinación por el aparato estatal. Y esta es su triste historia. Y es la historia de tremendos desencuentros. Es el desencuentro entre el magonismo y Villa, el magonismo y Zapata, es el desencuentro entre la Casa del Obrero Mundial y la izquierda de la Revolución, es el desencuentro permanente y terrible entre la izquierda anarquista sindical de los años 20 y la izquierda socialista y comunista. La izquierda mexicana empezó con las rebeliones indígenas contra el poder español, contra los caciques, contra los dominadores. Esa es la izquierda mexicana que buscaban. ¿Qué buscaban? Pues justicia, pues libertad y pues algo más que hasta sigue siendo actual, ser reconocidos como humanos. En 1968 es un parteaguas, en el sentido de que la izquierda mexicana se deshace en su mayoría de una visión del Estado de mexicano como un Estado que tenía elementos progresistas. Un Estado asfixiante que todo lo controlaba, todo lo dominaba y todo lo reprimía, y en esa medida pues en algún lugar tenía que explotar la caldera y explota por el único sector donde no tiene control corporativo. El Estado mexicano aparece básicamente como un aparato represivo y hay una recomposición y refundación de la izquierda mexicana desde muchas vertientes. Un trabajo lento pero apasionantemente heroico y complejo, en el que esta clase media ilustrada pues, va tocando otros sectores de la sociedad.
y los va tocando y va organizando, o ayudando a organizar, o encontrando lo organizado y difundiéndolo. Recordemos el gran auge de las huelgas que hubo en ese momento, en las pequeñas empresas textiles, manufactureras. Todo este cordón que va de Cuernavaca, Tlalpan, hasta Tlalnepantla, Naucalpan, una serie de huelgas importantísimas, pero eran huelgas de empresas pequeñas. Acermex, Duramil, Harper Wyman. Nosotros apenas estamos todavía en la etapa del Vaticano II, de los 60s, que es el que históricamente hace un gran replanteamiento de que la Iglesia no es el lugar ni el espacio, sino que tiene que salir al mundo y a la sociedad, porque allí es donde lo religioso tiene sentido vinculado a la vida. Eso traído a América Latina se convierte en el proceso que se conoce más claramente en torno a la opción por los pobres y la teología de la liberación. Ahí los grupos de izquierda, pequeños y grandes, el Partido Comunista, la Liga Socialista, la Liga Comunista Internacionalista, los espartaquistas, los maoístas, todos en sus sectores intervienen y creo que le dan un auge importante a esta movilización de los trabajadores. Es un momento importante en donde las concepciones de izquierda logran penetrar en algunos sectores. Como resultado de ese trabajo emergen lo que a finales de los 70 van a ser las coordinadoras de masas. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional Movimiento Popular, la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y corrientes sindicales democráticas y clasistas en algunos sindicatos nacionales y pequeños sindicatos independientes en empresas de pequeña y mediana industria. Yo creo que no sería posible decir que todo el proyecto de la participación cristiana se reduce a un solo tipo de organización o un solo programa político. Ves un fenómeno donde hubo participación cristiana, y esto fue muy claro en América Latina, en las guerrillas y movimientos revolucionarios, como la hubo en los partidos, como la ha habido en movimientos sociales, civiles, derechos humanos. Es una amplia gama de participación motivada por un mismo espíritu de que toca estar ahí donde está en juego el proceso de los actores. Tienes por otro lado las organizaciones armadas, ¿no? Que aunque en México tienen un origen rural, ¿no? que viene muy probablemente desde el jaramillismo y que después se expresan en la CNR y en el Partido de los Pobres, pues tienen a partir del movimiento 68 un florecimiento impresionante, ¿no? Organizaciones como la Liga Comunista 23 de septiembre, como el Movimiento Armado Revolucionario, ¿no? Y que van a sufrir en carne propia pues lo que fue la llamada Guerra Sucia. Luego tienes toda la izquierda de origen comunista que se recompone, que busca insertarse en espacios electorales, que juega un papel muy importante en la construcción del sindicalismo universitario y que posteriormente en el marco de la reforma política en 1978 adquiere un registro legal y la posibilidad de participar en elecciones. Deciden entrar al juego electoral para que la izquierda tenga un papel en la vida institucional de México, para que sus propuestas lleguen a la Cámara de Diputados, pero creo que empieza un proceso de disolución ideológica de la izquierda y del abandono por parte de la izquierda de los movimientos sociales y sindicales. Eso empieza el abandono.
Está temblando un poquitito. No se asusten, vamos a quedarnos. Les doy la hora. 7 de la mañana, Chihuahua. 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. El sismo sacudió espiritualmente a todos y mostró la incapacidad y la parálisis del régimen hasta entonces dominante. Llegó el presidente Miguel de la Madrid al Estadio Azteca, muy tranquilo y muy feliz, y sin que nadie lo hubiera organizado se resolvió una de las silbatinas más gigantescas de la historia mexicana. Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, a usted nuestro profundo agradecimiento por el gran apoyo y confianza que le ha dado al comité organizador. Ahí rompieron, ahí fue la ruptura. Si recuerdas también, en torno a esto, que era una ruptura de la legitimidad del señor presidente y en consecuencia de todo el sistema, en torno a esto hubo cantidad de movimientos sociales. Hubo la huelga del CEU, la universidad se sublevó. En el año 86 empezó la gran huelga del CEU. Quisiera recordarle al doctor Carrancá, sé que viene de la Facultad de Derecho, que el artículo 3º, fracción 8ª de nuestra Constitución de la República dice a la letra: las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Un movimiento estudiantil como el del CEU, del año 86-87, dio cobijo efectivamente a las corrientes distintas que participamos en la universidad. Habíamos trotskistas, marxistas, leninistas, revolucionarios, guevaristas. Habíamos una conjunción de jóvenes, profesores, de pensamientos que daban una vitalidad muy importante al movimiento. La corriente democrática del PRI, un fenómeno que desconcierta a la mayoría de esta izquierda, no a toda, por cierto, pero sí a la mayoría, ¿no? Y acuérdate que hubo una cierta continuidad en la huelga del CEU y el movimiento en torno a Cárdenas, porque cuando ya se vio que la irrupción del movimiento en torno a Cuauhtémoc Cárdenas era muy fuerte, fue por un lado en La Laguna, en marzo, y el otro lado fue en la gran manifestación
que los que la vivimos la recordamos, en la explanada universitaria en mayo. Creo que aquí juega un papel muy importante el CEU, por ejemplo, o la dirección del CEU, por hablar con más corrección, esas expresiones del movimiento del 85 y del 86, ¿no?, que van a jugar un puente muy importante en el acercamiento del cardenismo con la izquierda socialista y sus expresiones populares. Para declarar inaugurado el acto de constitución del movimiento al socialismo, queremos pedirle a ustedes, al presidium de este movimiento al socialismo, que se ponga de pie y inauguremos con un fuerte aplauso este nuevo proyecto nacional y esta experiencia común. Para esto había que unirse poniendo todos los intereses particulares y respetables de partido al servicio de esto. La candidatura única no era una maniobra, un capricho, una opción entre varias. Era la propuesta sincera y abierta de una enorme cantidad de socialistas mexicanos que pedíamos esto. No era la ocasión de aumentar nuestras fuerzas de cada uno, de construir cada uno un partidito o un partido un poco más grande, de tener cada uno más diputados, de tener cada uno más prerrogativas y recursos, de ganar 100, 200, 1000 compañeros más a cada organización. Estamos al servicio de lo que quiere el pueblo y no de nuestros propios partidos y organizaciones. En un primer momento hubo un intento de mantener al MASA dentro del cardenismo, de mantener identificado un sector socialista que apoyase la candidatura de Cárdenas, pero que no estuviera casado con Cárdenas. Pero eso duró muy poco. De repente este fenómeno sorprendente del 88 y el encuentro, que fue un encuentro difícil de articular, porque la izquierda cargaba con todo su pasado y experiencia sectaria, ¿no? No era fácil entender que ahí se creaba un punto de ruptura contra el monolítico aparato gobernante priista, ¿no? Sin embargo, se dio. Esta lucha no ha sido nunca una lucha por las personas. Si nosotros terqueamos en la pretensión de ser candidatos a la presidencia de la República, es porque creíamos que era la alternativa mejor. Es porque honradamente, lealmente creíamos que ese era el camino. Pero tenemos la convicción de que en la lucha política revolucionaria uno debe ver más con los ojos de los demás a veces que con los mismos propios. Que uno tiene que aprender que la verdad revolucionaria es colectiva. Con esta alianza, el 6 de julio, la izquierda mexicana, la corriente democrática, el Partido Mexicano Socialista triunfarán. Y estoy seguro que Cuauhtémoc Cárdenas será el presidente de la República Mexicana. ¡Viva Cuauhtémoc Cárdenas! ¡Viva el Partido Mexicano Socialista! ¡Viva la corriente democrática! ¡Vivan los luchadores de México! Gracias. Ahí se disuelve la izquierda ideológicamente, ahí se disuelve el Partido Comunista y muchas otras organizaciones que se van al PRD. Ya no a formar un partido de militantes, ya no a formar un partido con concepciones claras, ya no a formar un partido que tenga un rumbo definido, sino un partido que poco a poco se va convirtiendo en un partido electorero. Se agarraron a esa tabla de salvación, se metieron agarrados en eso, en el alud del movimiento de masa. Y ahí abandonaron ideas, principios, todo.
lleno de ánforas y otras muchas irregularidades afectan gravemente la limpieza de los comicios del día de hoy y podrían determinar su nulidad en caso de no ser satisfactoriamente reparadas. El anuncio anticipado de una supuesta victoria del partido oficial bajo estas condiciones, mucho antes de que haya culminado el proceso de cómputo y el de calificación, reafirma nuestras sospechas de que se está configurando un fraude de grandes proporciones que desvirtuaría el sentido de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Compañeros, este es un compromiso muy serio y yo por mi parte quiero agregar que el compromiso público hecho hace mucho de defender el voto popular, favorezca a quien favorezca, lo llevaré hasta sus últimas consecuencias. Lo que pensamos es que nuestro general, que es Cuauhtémoc, que nos dé órdenes para echar chingadas, darse la madre a los pinches de las presidencias bandidos, ¿sí? Es la solución que yo les he dado a mis compañeros, que mientras de que no nos unamos y caiga las presidencias del pueblo a darles en la madre a todos los pinches priistas bandidos, nunca habrá democracia, nunca habrá paz. Porque ellos son los dueños del pueblo, estamos nosotros como hijos de la familia de ellos. Entonces, eso es lo que se necesita. Ya por la vía legal, por lo que marca la ley, nunca se arregla nada. Necesitamos armas para caer a las presidencias y limpiar, darles en la madre todo el pinche ayuntamiento. Así le dijo la chingada presidente que entre por PRI, que sepa lo que se va a ganar también, sus chingadas también. Hoy se discute todavía mucho si fue correcto que Cuauhtémoc frenara el movimiento antes de la confrontación. Posiblemente se llegue a consumar la imposición el 1 de diciembre, posiblemente no. La firmeza de nuestros principios y de los compromisos contraídos con el pueblo, con todos los que nos han brindado confianza en esta lucha, determinan nuestras conductas. Daremos la batalla, pero la daremos en el momento Yo pienso que frenar fue correcto. Hubiéramos sido un pinche baño de sangre de dimensiones mayores. Queremos hechos, no promesas. Y queremos, sobre todo, yo soy cardenista de hueso colorado. Y hasta vencer o morir. Yo creo que va a ser necesario agarrar las armas para defendernos nuestro voto. Eso va a ser lo más seguro si persisten en el fraude. Se asustó en nombre de la responsabilidad del Estado y de la estabilidad, y para que no hubiera una masacre, todo lo que quiera, pero se asustó. Y en México está feo eso de rajarse. La gente no se olvida, porque en México se estima mucho también el valor de la gente. Y se duda un poco del hombre que en los momentos difíciles se raja, ¿no? ¡Viva el presidente! ¡El pueblo votó! ¡Y nadie las ganó! ¡El pueblo votó! ¡Y nadie las ganó! Tenemos por delante un intenso trabajo y una trascendental tarea: construir el partido de la democracia, de la Revolución Mexicana, de la unidad patriótica, de las reivindicaciones nacionales y populares, de la constitucionalidad y del progreso, el partido donde tengan cabida
sin exclusiones ni vetos, los millones de mexicanos no organizados. Será un partido plural, un partido donde circulen las ideas y receptivo a la crítica, una organización donde no existan estructuras ni aparatos más allá de los previstos estatutariamente, que se maneje internamente con una democracia transparente, con carácter temporal. Me permito proponerles que a partir de hoy emprendamos la tarea de edificar el Partido de la Revolución Democrática. Pone en el centro la agenda política nacional nuevamente las demandas de corte nacionalista, ¿no? Reivindica la lucha democrática y la lucha cívica, de tal manera que todas las otras referencias de la otra izquierda pues pasan a ser, si no a desaparecer, sí a convertirse en referencias de segundo plano. Entonces eso significaba que darle un cheque en blanco al ingeniero Carrera, que era una persona muy respetable, pero que no dejaba de ser un político burgués, progresista, antiimperialista, nacionalista, pero un político burgués. ¡Presidente! ¡Cuauhtémoc, presidente! Tenemos este proyecto cardenista estructurado en torno a la idea de una revolución democrática que sufre en los primeros años de su vida un acoso impresionante. La inmensa mayoría de los muertos eran dirigentes campesinos medios, con fuertes organizaciones de base detrás de ellos. O sea, se trataba de desarticular, ¿sí?, la estructuración de un partido político que desde abajo representaba comunidades y movimientos campesinos que podían ganar elecciones o imponerlas a punta de machete si las ganaban, ¿no? Los éxitos. Y la enorme mayoría de los asesinatos fueron realizados por judiciales federales. Más de 500 muertos, de los cuales, entre paréntesis, el partido parece ya haberse olvidado como partido. Un clima de linchamiento y de satanización enorme. Fíjate qué efecto tan chistoso. Ninguno de nosotros tenía ninguna simpatía por los regímenes de Europa Oriental, nos valía madre. Si nos preguntaban una estadística a los fundadores del PRD, ¿está usted de acuerdo en que Berlín haya muro? Tú me has dicho, no hombre, que lo tumbe. ¿Y usted está de acuerdo en lo que intentó Dubček en Checoslovaquia? A huevo. Pues no, en 68 salimos a manifestarnos, no solo contra el gobierno mexicano, sino contra los tanques en Praga. O sea, no teníamos ninguna simpatía contra el socialismo burocrático y autoritario y post-estalinista. Al revés, chinga su madre. Eso no es socialismo. Y sin embargo su caída
como que privó de programa a la izquierda. Y es curioso, ¿por qué habría de privarnos de programa si ese no era nuestro programa? No nos quitaron nada cuando los regímenes se cayeron. Era una izquierda que por eso yo creo que no se ha recuperado, extremadamente dogmática. La verdad estaba dicha y solo había que seguirla. Estaba dicha. La lucha de clases era así. La llegada del socialismo era inevitable. En la URSS, recuerdo las revistas de la Academia de Ciencias Sociales de la URSS, que decía Brezhnev, ya vamos dando el segundo paso para llegar al comunismo. Y todo el mundo lo creía. Precisamente la Unión Soviética se derrumbó por la misma razón que se estaban derrumbando los partidos comunistas, porque estaban totalmente inadecuados para entender, y porque aceptaban valores, pensamientos, objetivos que eran los del capitalismo que se había impuesto. Eso explica que de repente Gorbachev, secretario del partido, pasa a ser vendedor placista de Pizza Hut. Горбачев, из-за него мы на краю экономической пропасти. Да благодаря ему у нас свобода. Из-за него мы на краю политического хаоса. The Edge pizza from Pizza Hut with no outer crust, so the toppings go all the way to the edge. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Have you been to the edge? O sea, ahí ganó la batalla el pinche neoliberalismo y la ganó ideológicamente. Entonces el desarme general, las dudas sobre el socialismo como opción, ¿no? La ineficacia de los regímenes socialistas en términos productivos, el partido monolítico incapaz de contener y desarrollar la crítica, el desarrollo de tentaciones autoritarias en todo el socialismo real, pues desarboló a la izquierda. La cervecería Modelo, recuerdo que fue una de las huelgas más importantes, porque ahí les quisieron cambiar, aumentar los años para su jubilación. Ya era la política neoliberal aplicada a los contratos colectivos. Sicarza, más adelante para la privatización, Cananea, hoy otros movimientos que se empezaron a dar, pero movimientos completamente defensivos y ya carentes de una concepción clasista, porque como se había caído al muro, la izquierda entró en crisis, todo se vino abajo, entonces era mentira lo que la izquierda había dicho y hecho. Entonces empieza a desaparecer esa izquierda militante, dogmática pero militante, y empieza a surgir entonces la nueva teoría de que vámonos a lo ciudadano. Entonces como que el concepto de lucha de clases empieza a diluirse en lo ciudadano. En el Congreso del PRD de Huastepec, creo que fue el último que yo fui en 99 después ya, se votó por fin que el PRD era un partido de izquierda. Recuerdo que la propuesta la hizo, of all people, Porfirio Muñoz Ledo, que se vote, que es un... Y se votó por todos los votos contra uno, que fue el mío. Yo dije no, es que no, eso, ¿y qué es? Un partido democrático. ¿Estoy hablando mal cuando digo que no es de izquierda? No, estoy diciendo lo que es. Yo recuerdo que en aquella época, desde el Estado se promueve un debate que tiene hoy una enorme similitud con el debate que se promueve ahora, ¿no? Sobre la necesidad de contar con una izquierda moderna, ¿no? Una izquierda responsable, ¿no? Y no esta izquierda violenta que representaba el cardenismo y que representaba el PRD, ¿no? El PRD ha perdido el sentido de la realidad y su radicalización pone en grave riesgo la estabilidad política y la paz social de la nación. Esta idea de la izquierda moderna ha sido siempre el eslogan de lo que la derecha quiere como izquierda. Y Salinas pues avanzó en su proyecto de una manera, yo diría, impresionante, prácticamente sin resistencia.
se reformó el artículo 27 y no hubieron grandes protestas, se metió la tierra ejidal al mercado y pareció que no sucedía nada, se firmó el acuerdo de libre comercio y todo el mundo parecía estar convencido de que ese era el camino para la prosperidad y que íbamos a equiparar nuestro nivel de vida y desarrollo con los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y así estaban las cosas hasta el 1 de enero de 1994. Según el análisis que hacemos nosotros y según platican los miembros del comité, cómo fue que se llegó a la decisión del ya basta, de que ya hay que empezar la guerra ya. Son esta cancelación del reparto agrario por un lado y la grave agudización pues de las condiciones de miseria en las comunidades, ¿no? Eso es lo que abre finalmente la puerta para que los compañeros digan, ya no podemos esperar más. Incluso habiendo todavía la posibilidad del cambio en agosto, el cambio electoral que va a venir. Pero dice, no, es que a lo mejor va a salir igual, y en todos esos meses en los que vamos a esperar a ver si hay un cambio de gobierno, de actitud para nosotros, nos vamos a morir tanto, es lo que ya no queremos. En la cosmovisión indígena esto significa una humillación, un atentado contra su propia dignidad, pudiendo morir de otra forma y más aún pudiendo vivir de una forma más digna, estar muriendo en esas condiciones. La problemática social en México ya estaba encaminada en un movimiento armado que salió a la luz el 1 de enero de 1994. Pero no solamente fue el EZLN. En México, para entonces, ya existían 19 grupos armados. El 85, los terremotos, fue como la consolidación de una presencia eclesial en lo civil. El 88 fue como el clímax de la capacidad también religiosa, eclesial, ecuménica, de entender un bloque muy amplio de fuerzas por donde pasaba en ese momento las opciones de esperanza. Pero 94 muy rápido representa el reconocer que no era en los protagonismos ni en los terrenos electorales o partidarios donde estaba la clave, y Chiapas nos revela una profundidad mayor, por un lado al recordar que aún la izquierda y la sociedad civil democrática había olvidado a los pueblos indígenas como sujetos del proyecto de Estado, de nación, de cultura que todos necesitamos. El socialismo es un sistema donde ya no existen ricos, que todos queremos ser iguales. Ahorita, por ejemplo, en el sistema capitalista hay mucha gente, los ricos, que nada más están sentaditos en su mesa, en su escritorio y comiendo tranquilo. Y aquí los pobres campesinos se andan pelando los lomos y no tienen nada. Fíjense las casas, todos desnutridos, los niños sin zapatos, las mujeres todo jodidas, mal vestidos, mal comidos. Y son ellos los que están trabajando duro. El zapatismo es la expresión del hecho de que un sector importante, en este caso de los indígenas, pero que son también campesinos, asumen la decisión de autoorganizarse y de decir no. El no es importantísimo. El zapatismo, además de poner en el centro
de sus demandas cuestiones como la de la enorme deuda histórica que el Estado mexicano y el país tenía con sus pueblos indios, ¿no? Logra en un primer momento que todo el conjunto de resentimientos sociales, de agravios que el salinismo había logrado mantener aislados, se articulen en un polo nuevamente. Creo que si alguien descarrila realmente el proyecto de Salinas y del salinismo es el zapatismo. En lo fundamental, el zapatismo del STLN ha sido reformista. Ha sido reformar la Constitución y reformar el Estado para dar cabida en igualdad a los pueblos indígenas. No ha sido cambiar el régimen, no ha sido revolucionario. Querían que se incorporase a la Constitución las reivindicaciones indígenas, cosa que es absolutamente legítima. Querían ser ciudadanos, querían y quieren ser ciudadanos iguales a los demás. El zapatismo recupera toda esta tesis de la ilegitimidad del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que cuando Salinas toma posesión, el PRD declara que el gobierno es un gobierno ilegítimo, ¿no? El zapatismo lo retoma y plantea como una de sus demandas el desconocimiento de Carlos Salinas, precisamente por la tesis de legitimidad. Y en ese sentido conecta, me parece, con ese cardenismo. Yo le pediría a los señores candidatos que no lucren políticamente con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Especialmente usted, señor ingeniero Cárdenas, que durante la campaña de Luis Donaldo Colosio utilizó con mucha frecuencia su ya muy conocida violencia verbal. Vienen las elecciones del 94, viene el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el ensayo tan eficaz que desde el Estado se echa a caminar de una política del miedo. Todo este vuelco progresista que había provocado el zapatismo es finalmente contenido y luego replegado con esta enorme campaña del miedo que lleva a Ernesto Zedillo a poder ganar las elecciones con un margen relativamente holgado. Para el PRD es un golpe muy duro, porque el PRDismo se había construido con la fantasía o el mito de que 1994 iba a ser la revancha de 1988. La experiencia de todos los aspectos positivos de la irrupción del 68, de las peleas del 88, perdón, de la pelea del 89 y 90 contra las masacres que hizo Salinas, todo eso no se pierde, pero no está en la institución partido, está en la experiencia
Esta es la experiencia mexicana. Y cuando digo mexicana de todos, no simplemente de lo que le hicieron. Lo que hoy es México también se debe a eso. Compañeros, compañeras presentes, somos combatientes del Ejército Popular Revolucionario y estamos aquí para rendir un homenaje a nuestros compañeros caídos el 28 de junio en la masacre que se realizó en este lugar. La aparición del EPR en 96, un año después de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas, tiene que ver fundamentalmente con la reorganización de la fuerza guerrillera más antigua de este país. Cuando aparecemos, existen reacciones diversas, no positivas en relación a nuestros planteamientos, descalificaciones, pero creemos que están ligadas más a este fracaso del Estado soviético en la construcción del socialismo y de los países del este, así como en estos fracasos de la lucha centroamericana, de manera particular. La raíz del EPR es de hace 35 años, tiene por lo menos 35 años, es el movimiento guerrillero más viejo en este país. Se nos quiere hacer, se nos quiere dar la idea de que este movimiento armado es nuevo, que tiene que ver con el narcotráfico, que tiene que ver con el propio gobierno, que tiene que ver con una serie de circunstancias que son absolutamente ajenas al surgimiento real de este movimiento guerrillero. Es el más experimentado, es el que vive en el mayor extremo de la clandestinidad. La relación entre nosotros como revolucionarios, fuera de lo que pudiera pensarse o de lo que frecuentemente se supone, es una relación política, pero fundamental y esencialmente humana. Como agrupamientos político-militares, permanecimos prácticamente al margen de la coyuntura electoral de 1988. Sin embargo, y de manera contradictoria, el colosal fraude cometido por el Partido de Estado nos fortaleció porque empujó a las filas de la insurgencia armada a cientos de ciudadanos, convencidos estos de que una transición pacífica a la democracia estaba cancelada totalmente en nuestro país. El EPR se encuentra
en distintas áreas del país. Lo podemos encontrar en la Huasteca, en la Mixteca, en la Sierra de Guerrero, lo podemos encontrar en Michoacán. Es una fuerza irregular, guerrillera, que se ha convertido en una estructura militar paralela al ejército regular, que tiene que ver fundamentalmente con las circunstancias de pobreza extrema que estamos viviendo en este país. El ERPI tiene sus orígenes en un desprendimiento que tuvimos del EPR en el año de 1998, para una fecha más precisa, el 8 de enero de 1998, se consuma, digamos, todo un proceso de discusión política e ideológica que se dio al interior del EPR 2 años antes, en el que se llega a la conclusión de que no podemos seguir juntos, que era momento de iniciar un nuevo proyecto, fundado ahora en nuestra propia experiencia y fundado en nuestros propios planes. La disposición de los revolucionarios es una, ¿verdad?, aunque tengan métodos diferentes de participación, y nosotros consideramos que los compañeros del EPR, aún con los problemas que haya generado nuestra salida, los problemas que incluso también nosotros tuvimos después de la salida nuestra, pues no son problemas u obstáculos suficientes como para detener el avance de la revolución en el país. Así que, pues desde aquí les mandamos un saludo a los compañeros del EPR. La gran victoria electoral, que ya no era la del 88, aquella fue la irrupción, la victoria electoral e institucional muy grande fue el 97, en la Ciudad de México. Ya no, pero no era la misma irrupción, se ganó ahí adentro. Y ahí el PRD, como un proceso natural, entró a formar parte de las instituciones del Estado. Llámale la izquierda, pero ahí estaba. Y ahí ya tuvo presupuesto, y ahí ya tuvo cargos. No digo que esté bien ni que esté mal en la naturaleza. Y allí empezó a guiar sus movimientos una lógica diferente de aquella de los que habían irrumpido. De modo que el PRD empezó a aspirar a la presidencia, pero ahora por la vía de las instituciones. Sin decirlo y vergonzantemente, el PRD se convirtió en un partido socialdemócrata. Más o menos pronto la administración de Cuauhtémoc Cárdenas provoca en, digamos, sus sectores más efusivos un cierto desencanto. No hubo una incorporación de la gente a la gestión, a los manejos de la ciudad. El ingeniero Cárdenas se dedicó a nadar de muertito, ¿no? A hacer algunas obritas ahí sin mayor importancia y a prepararse para llegar a su candidatura en el marco de lo que fue el año 2000. Y entonces la descomposición viene por un elemento que yo llamaría laborismo, pero no en el sentido británico, sino en el sentido mexicano, que es el aseguramiento del empleo y el sueldo como la manera de crear estructura de poder. Dentro del aparato, el que tiene poder reparte empleos. El que reparte empleos tiene adhesiones incondicionales y va creando la estructura de las tribus. Yo creo que ya había sucedido dentro del PRD una cosa que es muy importante, que son las famosas Brigadas del Sol. A partir de estas elecciones y de estas brigadas, la militancia se transforma en una militancia asalariada, pasa a ser de desinteresada a asalariada, ¿no? Y esto va acabando con la mística del militante. A partir de ahora,
pues la gente participa si tiene una feria o si tiene el ofrecimiento de una chamba, y lo mismo los compromisos de campaña en donde el perredismo hace uso de las mismas recetas del antiguo PRI y del PAN, despensas, ofertas, láminas de cartón, regalos a cambio de votos. Y entonces todo el componente ético que debiera ser una de las características centrales de la izquierda mexicana, pues simple y sencillamente va desapareciendo de su horizonte. Entonces la estructura tribal es una estructura aideológica, no tiene ideología, y junto con el laborismo prosiguió el proceso de descomposición. La ausencia de un proyecto, un programa, más aún. Creo que es significativo la pérdida de influencia del PRD en el mundo de los intelectuales y la cultura, por ejemplo, en expresiones como el movimiento feminista o el movimiento ambientalista, su desvinculación de las luchas sociales, en las que muchas veces están involucrados sus mismos militantes, para los que no les da más importancia. Su actividad se limita a las cámaras, al gobierno y a las elecciones. Todo lo demás, todo aquello que además les permitió ser lo que hoy son, llegar a donde están, ¿no?, en buena parte acabó siendo tirado por la borda. Que el problema del PRD es que es un progreso del pueblo mexicano en la medida en que da un canal de unificación para una serie de luchas, pero al mismo tiempo es un tapón y un obstáculo para la politización anticapitalista del pueblo mexicano, al mantener una política que era la clásica del PRI, la política nacionalista revolucionaria, como mantiene la dirección del PRD, al mantener todo en la lucha en el campo de las instituciones, al esperar solamente de la vía parlamentaria y al presentar programas que se diferenciaban muy poco de los programas desarrollistas. Finalmente la llegada de Vicente Fox es, yo creo en serio, la llegada de un proyecto que buscaba impulsar una revolución conservadora. O sea, con Fox no solamente llega las clases medias que habían luchado contra el autoritarismo priista, sino que llega también la ultraderecha, la Unión Nacional de Padres de Familia, el Yunque, todo ese conjunto de organizaciones civiles de ultraderecha que habían estado, digamos, como herederas primero del sinarquismo y luego de una militancia de ultraderecha en los sótanos de la política mexicana, pues se instalan en el penthouse, ¿no?, del nuevo edificio de la política. Y creo que aquí en el 2001 hay finalmente un parteaguas, ¿no?, que va a definir mucho de lo que después va a suceder con la izquierda en el país. Y esa es la marcha zapatista, lo que se conoció como la marcha del color de la tierra, en febrero-marzo del 2001. Probablemente mucha gente salía a la calle por curiosidad, ¿no?, por ver a los enmascarados, pero muchos otros iban ahí a apoyar, ¿no?, y provoca nuevamente una revaloración de lo que es el mundo indio y una inserción de las cuestiones indígenas en la agenda política nacional de primer orden. Pero yo creo que ahí ante esta situación, la clase política mexicana en su conjunto, y eso incluye al PRD, toman una decisión, y esa decisión es dejar fuera al zapatismo. Un momento clave negativo, la propuesta de que se hiciera una alianza con Fox
en febrero de 1999. Claro, en la idea de que Cárdenas iba a ser el candidato. No. Le estaban proponiendo una alianza con Fox, o sea, con la Iglesia. Y la Iglesia sabe más que todos nosotros. Es la institución más antigua de México. El voto útil se inventó en febrero del 99, cuando le propusieron alianza a Fox. Fox se legitimó y de ahí llegamos hasta ahora. Si creían que la Iglesia le iban a sacar del poder así en una elección, no. Cambió. Ahí se operó la transición, porque ya terminó la transición, pero para un lado diferente del que esperaban aquellos que hablaban de transición. Segundo, parte del PRD quiso entregar y no pudo el movimiento universitario del 99. El movimiento, de todos modos, con todas las formas que tomó, consiguió que hasta hoy no tengamos en esta universidad cuotas y que tengamos el margen de libertad que nos permite a ti y a mí estar conversando aquí. Fue un enorme movimiento. El PRD, tal vez porque le molestaba a su gobierno, quién sabe por qué, afuera se declaró neutral, no lo atacó, pero adentro buscó negociar el movimiento y quedó para siempre afuera. Tercer momento decisivo. El PRD, y una parte de él sobre todo, apoyó la rebelión zapatista en el 94. Pero estoy hablando del 94. Te digo que la ruptura viene en el 99-2000. Movimiento universitario, propuesta al PAN de alianza para la presidencia, y en el 2001 abandono de los zapatistas. O sea, los zapatistas habían hecho una irrupción como en el 88 la había hecho el cardenismo, luego vino la irrupción zapatista. El PRD en el Congreso se lavó las manos y no aceptó que la irrupción zapatista hiciera alcanzar una de las viejas luchas de los indígenas. Nosotros también somos mexicanos. Eso era la propuesta y los acuerdos de San Andrés. Hubo la alianza PAN, PRI, PRD en el Senado para rechazar la propuesta zapatista. Cárdenas a favor, Rutilio Escandón a favor. Antonio Soto sí. Fernández de Ceballos sí. Digo que eso establece un parteaguas porque esto es el punto que marca un proceso de profundización y de autonomización de la clase política perredista, y digo de esa clase en su conjunto, y por otro lado de un proceso en donde el zapatismo y lo que el zapatismo involucra pasa a construir las autonomías de facto, las juntas de buen gobierno, y a romper completamente con esa clase política. Ahí se sella, digamos, una declaración de guerra entre estas dos fuerzas que después va a aflorar con todo dramatismo durante la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador. Pues si quieren mi opinión, ahí se acabó el ya debilitado impulso que traía desde abajo este movimiento.
conforme la administración de Fox deja de tener resultados, ¿no?, va avanzando y se va volviendo cada vez más fuerte la imagen de López Obrador y comienza a convertirse en el imaginario de una parte muy importante de la población y de la izquierda partidaria también, en una opción de poder otra vez con miras a las elecciones de 2006, ¿no? A tal punto que el foxismo ve en el López Obradorismo una amenaza, ¿no?, y organiza desde mucho antes, por lo menos desde 2004, una campaña de satanización que se mantiene hasta nuestros días. López Obrador miente otra vez. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. López Obrador te quiere ver la cara. Y estos sicarios están al mando de Andrés Manuel y el capo de capos es Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esta ofensiva en contra de López Obrador puede ser revertida por López Obrador, apelando a la movilización y al apoyo a la gente. Después de las luchas por la seguridad pública vienen las movilizaciones contra el desafuero, que acaban siendo movilizaciones exitosas, y su perfilamiento como candidato de la izquierda con posibilidades del triunfo. Logra armar una alianza electoral con otros partidos e inmediatamente en este contexto Andrés Manuel comienza a modificar su discurso. Nuestro proyecto no implica excluir, hacer a un lado a nadie. Por el contrario, proponemos un pacto con todos los sectores de buena voluntad para emprender juntos los cambios que demanda el país. Habla de que él no se opone al neoliberalismo, sino que busca limar las espinas más filosas del erizo neoliberal. Ya sabemos que se puede contar con la voluntad popular, pero eso, aunque esencial, no lo es todo. Hace falta también tomar en cuenta a los representantes de los sectores sociales, civiles, económicos, religiosos y políticos del país. Dicho de otro modo, es posible transformar la realidad con solo el empuje de la sociedad, pero se avanza más y de manera menos conflictiva si se pacta ese compromiso con los diversos actores de la vida pública. El discurso pobrista de confrontación de clase, en fin, que de alguna manera parecería anunciar un lema como el de por el bien de México primero los pobres, es finalmente diluido. Sociológicamente, López Obrador también es un político burgués. Yo lo conocí a López Obrador en el año 79, cuando él era dirigente del PRI en Tabasco, y era un hombre del INE, Instituto Nacional Indigenista, pero al mismo tiempo cuando trabajaba en serio con los indígenas chontales, se metía en el agua hasta aquí para tirar las redes y sacar y hacer las chinampas. Era un hombre llevado a la acción, que se apoyaba en los sectores populares, pero que ideológicamente estaba en el PRI de izquierda. Estaba en el campo capitalista y sigue estándolo. Y se sigue apoyando los sectores populares y sigue estándolo así. Su propuesta ideológicamente es esa. Ahora, no se puede decir es burgués y basta, porque hay burgueses y burgueses, hay gatos y gatos, ¿no? Hay toda la variante de colores de los gatos. Entonces hay que definir. Yo creo que
que es un hombre que, a diferencia de Cárdenas, se apoya en movimientos sociales y no les teme. López Obrador no se raja. López Obrador cree, como político burgués, que las cosas se hacen con programas, que son los programas que forman parte de su instrumental teórico. Entonces, él cree en el desarrollismo, cree en esos planes, que es lo que escribió, que es totalmente contradictorio e totalmente insuficiente también, los 50 puntos. Llegamos a las elecciones de julio de 2006 con una coalición de fuerzas de izquierda que se comporta políticamente de manera sobrada, que da por descontado su triunfo y que no se prepara entonces para la eventualidad de un fraude electoral en serio. Creo que incurrió en un exceso de confianza. Desde mi punto de vista no le dio el valor ni la validez que tenía el peso de un régimen que obviamente no iba a permitir que que su principal opositor y su principal detractor tomara el poder. Frente al secuestro de las instituciones, que en este caso son típicamente sus instituciones, como el ICE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia, frente a todo esto y ante el cúmulo de pruebas que hemos presentado y que fueron tramposamente desechadas, mantenemos una certidumbre: ganamos la elección presidencial. De que hubo fraude, creo que hubo fraude definitivamente, creo que está muy documentado a pesar de lo que se digan, ¿no? Pero que ese fraude fue posible en parte por esta actitud de soberbia, de dejadez de la coalición partidaria que impulsaba a López Obrador. Después del fraude del 88, después del fraude del 2006, cree que no va a haber fraude del 2012. La única forma en que no habría fraude del 2012 es que de aquí al 2012, que faltan unos años, hubiera tal caos en la política internacional como consecuencia de una gran crisis internacional y tan movilización aquí en México, que ya ni se hablaría de elecciones. Podría suceder cualquier cosa. Cuando soportaron la lluvia y nadie se movió, por eso este movimiento es el movimiento más grande en la historia de México. ¡Que viva la Convención Nacional! La Convención Nacional Democrática es un espacio que nace de una convocatoria a la que la gente asiste, etcétera, etcétera, pero en donde la gente no participa en la discusión y en la definición del rumbo y todo eso. Participa en la ratificación del líder y en la disposición de la lucha, pero hasta ahí, ¿no? Esa fuerza ha mostrado que tiene una capacidad de convocatoria y de movilización inusitada para la historia de México. Creo que ahí hay una fuerza constituyente de algo nuevo realmente, no es algo secundario. Pero simultáneamente esta fuerza es una fuerza que acaba rehuyendo pues todos los combates que se van dando, ¿no? En todo este periodo, desde inicios del conflicto electoral, hay procesos de lucha como el de Oaxaca y la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, que es fundamental y es impresionante en el sentido, me parece, de que es un
una anticipación de la ruta que el descontento y la lucha popular puede seguir en México. Y durante meses, en lugar de apoyar ese proceso organizativo, por ejemplo, el PRD y en un primer momento el López Obradorismo descalifica ese movimiento, aunque después es importante reconocerlo, López Obrador se suma a ese movimiento, lo apoya y lo impulsa. Pero ya después, ya que se habían perdido las elecciones, ya que había venido la lucha contra el fraude, etcétera, etcétera. Es en este contexto también en el que el zapatismo plantea una iniciativa electoral, no electoral en tiempos de elecciones, que es la otra campaña, bajo la previsión de que era muy factible un triunfo de López Obrador y de que, de ser así, existía el peligro real de que la izquierda fuera asimilada, desapareciera por los tentáculos estatales, ¿no? Entonces el zapatismo se propone organizar esta campaña por todo el país para vincularse con grupos en lucha, grupos en resistencia, y vemos también en este contexto entonces una redefinición del discurso zapatista, pasando de un discurso claramente antineoliberal a un discurso ya claramente anticapitalista. El responsable del deterioro de las condiciones de vida del pueblo norteamericano no es quien llega de otro país para trabajar, sino que el verdadero criminal es el sistema capitalista que desde el imperio de las barras y las turbias estrellas se impone a sangre y fuego a los trabajadores y trabajadoras del mundo entero, incluida Norteamérica. Esta idea de que la izquierda se encuentra solo abajo, ¿no?, que provoca tanto malestar, digamos, en las filas de sectores que antes apoyaban al zapatismo, pero que ven en esta otra campaña un fallo en el mejor de los casos o una provocación en el peor, ¿no?, para descarrilar la campaña de López Obrador. Un izquierdismo verbal, pero la política sumamente conservadora que lleva Marcos. Marcos es conservador. Hay un movimiento de masa enorme de protesta porque le hacen fraude a López Obrador. Pues hay que apoyar la lucha democrática contra el fraude, como hay que apoyar la lucha democrática por la liberación de los presos, independientemente de lo que yo piense de López Obrador o de las líneas que tenga. No hacerlo es conservador. No me preocupan demasiado esas divisiones, porque cuando surgen causas centrales que se disputan en la calle se juntan. En Oaxaca se juntó todo el mundo, y mira que en Oaxaca estaban divididos, había 40 organizaciones, y en ese momento se juntó todo mismo. El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Creo que Atenco, Oaxaca, Zimapán, La Parota, estos nuevos actores y luchas creo que refieren no solamente a las nuevas agendas objetivas por donde hoy pasa la disputa de recursos, sino que tienen que ver con esta nueva generación de sujetos. ¡Ustedes también son pueblos!
¡Ustedes también son pueblo! La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión. ¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la Declaro desaparecida la posibilidad de la construcción de la utopía en el corto plazo. La utopía es material alimentario, no es material programático. No considero que esa izquierda la conocemos. O sea, yo conozco a la izquierda. Convivimos con ellos, sabemos cómo actúan, qué piensan, qué hacen, cómo negocian, cómo viven. Entonces, esta izquierda institucional... La izquierda mexicana, me parece, atraviesa procesos de recomposición y redefinición muy profundos, ¿no? En donde hay una presión constante de el nuevo gobierno, de sus intelectuales, de tener una izquierda a modo, entienden que no pueden prescindir de la izquierda, pero entonces insisten en tener una izquierda a modo, ¿no? Y un sector del PRD dispuestos a hacer esa izquierda a modo, ya lo eran desde mucho antes. Para que la izquierda gane, ¿no? Van a forzarla a moderarse, ¿no? Van a forzarla a civilizarse, a no ser que se presenten coyunturas muy especiales y muy particulares, que por cierto en México no se ven por ningún lado. Entonces, la izquierda que va a llegar al poder va a llegar muy blanqueada y muy ablandada, ¿no? Creo que todos los actores estamos retados a rehacer dignidad, a rehacer identidad, a participar en articulaciones propias y en articulaciones plurales conjuntas, a impulsar procesos de unidad-acción. Creo que el reto se hace más complejo para todos, pero si no nos la creemos que el salto estratégico es posible cotidianamente, vamos a estar esperando que alguien más que empiece el salto o genere el salto. La reacción del sindicalismo ha sido muy lenta y de resistencia, pero no está muerto, se mueve, como diría Galileo, sin embargo se mueve, está muy derrotado, muy en desventaja, los sindicatos están completamente debilitados y el futuro es de lucha, no hay de otro. Ahora, ¿qué tipo de lucha, qué estrategias es lo que falta por dilucidarse? Se está dilucidando, hay intentos. Tiene que haber una renovación. ¿Qué camino va a tomar esa renovación? No sé. Yo creo que la perspectiva es que el gobierno sea cada vez más represivo y cada vez más llevado, precisamente porque no tiene consenso, no tiene legalidad, y porque el consenso general del capitalismo en la cabeza de la gente está en duda, sobre todo ahora con la crisis, que los va a despertar. Y entonces va a ser cada vez más represivo, y por el otro lado cada vez va a haber deseos de arreglar las cosas por sí solo, como se ha hecho siempre en México. Y al mismo tiempo, sectores de la población muy descontentos, crecientemente organizados, ¿no? Algunos de los cuales tienen en su imaginario el horizonte del 2010, ¿no? Como una fecha de acciones definitivas que van a dar un vuelco. México no es un país de partidos, de lucha ideológica, de programa. México ha sido siempre el país de la bola. En la bola se entraba sin saber muy bien cómo. Y además te encontrabas en la bola con uno, con otro, y te dejabas por cualquier lado. Porque así fue el movimiento de la Reforma, así fue el movimiento de la Revolución Mexicana, y así fue siempre, ¿no?
¿Por qué 2010? Bueno, pues porque hay una mitología en nuestra historia que habla de que las grandes revoluciones se han dado cada siglo, ¿no? En el año 10 de cada siglo. 1810 la Revolución de Independencia, 1917 la Revolución Democrática Campesina, 2010, ¿no? Se plantea. Yo creo que la revuelta es recurrente. Y en México, que es un país que ha vivido en la revuelta desde que se inventó, y no le veo cara de que cambie, la revuelta es recurrente y vuelve a engendrar en los nuevos jóvenes y en los viejos, vuelve a engendrar formas de organización que en cada contexto nuevo y en cada proceso nuevo permitan irrumpir, organizar la defensa de estos ideales y objetivos. Una de las tendencias es esa, la gente a asumir su autonomía, a autoorganizarse. Ha habido muchas expresiones de eso, por ahora son apenas burbujitas en el agua que se está calentando, ¿no? Burbujitas, que sale una burbujita aquí y otra por allá, pero muestra una tendencia que el agua se está calentando. La situación mexicana tal cual es no puede ser. Ahora hablaba con los estudiantes de una frase famosa de Ernst Bloch, de donde parte su libro El Principio Esperanza. Dice, lo que existe no puede ser verdad. Bueno, esto que existe no puede ser. Y el sentimiento de que no puede ser es muy fuerte. Yo saco 3 corolarios de que lo que existe no puede ser verdad. Lo que pasó, ya no puede despasar. No nos peleemos por eso. Lo que no pasó, no pasó. Hagamos experiencia, pero no nos peleemos porque lo que no pasó, no pasó. Y tercero, el adversario o el enemigo también juega, no lo olvidemos nunca, también contesta. Sobre estas 3 verdades hay que cambiar lo que existe. Y para cambiar hay que irrumpir. Y para irrumpir hay que organizarse. Y una vez que lo cambiemos surgirá otra cosa y dentro de ella volveremos a empezar, pero habremos conseguido algo muy importante. Harper Wyman. Nosotros apenas estamos todavía en la etapa del Vaticano II de los 60, que es el que históricamente hace un gran replanteamiento de que la Iglesia no es el lugar ni el espacio, sino que tiene que salir al mundo y a la sociedad, porque allí es donde lo religioso tiene sentido vinculado a la vida. Eso traído a América Latina se convierte en el proceso que se conoce más claramente en torno a la opción por los pobres y
la teología de la liberación. Ahí los grupos de izquierda, pequeños y grandes, el Partido Comunista, la Liga Socialista, la Liga Comunista Internacionalista, los espartaquistas, los maoístas, todos en sus sectores intervienen y creo que le dan un auge importante a esta movilización de los trabajadores. Es un momento importante en donde las concepciones de izquierda logran penetrar en algunos sectores. Como resultado de ese trabajo emergen lo que a finales de los 70 van a ser las coordinadoras de masas. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional Movimiento Popular, la misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y corrientes sindicales democráticas y clasistas en algunos sindicatos nacionales y pequeños sindicatos independientes en empresas de pequeña y mediana industria. Yo creo que no sería posible decir que todo el proyecto de la participación cristiana se reduce a un solo tipo de organización o un solo programa político. Ves un fenómeno donde hubo participación cristiana, y esto fue muy claro en América Latina, en las guerrillas y movimientos revolucionarios, como la hubo en los partidos, como la ha habido en movimientos sociales, civiles, derechos humanos, eso. Justicia, pues libertad, y pues algo más que hasta sigue siendo actual, ser reconocidos como humanos. En 1968 es un parteaguas, en el sentido de que la izquierda mexicana se deshace en su mayoría de una visión del Estado mexicano como un Estado que tenía elementos progresistas. Un Estado asfixiante que todo lo controlaba, todo lo dominaba y todo lo reprimía, y en esa medida pues en algún lugar tenía que explotar la caldera y explota por el único sector donde no tiene control corporativo. El Estado mexicano aparece básicamente como un aparato represivo y hay una recomposición y refundación de la izquierda mexicana desde muchas vertientes. Un trabajo lento pero apasionantemente heroico y complejo, en el que esta clase media ilustrada pues va tocando otros sectores de la sociedad y los va tocando y va organizando o ayudando a organizar, o encontrando lo organizado y difundiéndolo. Recordemos el gran auge de las huelgas que hubo en ese momento, en las pequeñas empresas textiles, manufactureras. Todo este cordón que va de Cuernavaca, Tlalpan, hasta Tlalnepantla, Naucalpan, una serie de huelgas importantísimas, pero eran huelgas de empresas pequeñas. Acermex, Duramil. ¿Cuándo empezó la izquierda mexicana? Yo creo que la definición básica de izquierda es la aspiración y la organización y la lucha por justicia y libertad. Y si quieres, las viejas palabras también de la Revolución Francesa. Fraternidad, que viene de viejas costumbres comunitarias, e igualdad, que tiene el mismo origen. Pero acá hay una palabra clave en lo que te digo, justicia, que es la reparación y la superación de los agravios. En este país la izquierda vivió estrangulada entre su propio sectarismo y su repulsa y fascinación por el aparato estatal. Y esta es su triste historia. Y es la historia de tremendos desencuentros. Es el desencuentro entre el magonismo y Villa, el magonismo y Zapata, es el desencuentro entre la Casa del Obrero Mundial y la izquierda de la Revolución, es el desencuentro permanente y terrible
entre la izquierda anarquista sindical de los años 20 y la izquierda socialista y comunista. La izquierda mexicana empezó con las rebeliones indígenas contra el poder español, contra los caciques, contra los dominadores. Esa es la izquierda mexicana que buscaban. ¿Qué buscaban? Una amplia gama de participación motivada por un mismo espíritu de que toca estar ahí donde está en juego el proceso de los actores. Tienes por otro lado las organizaciones armadas, ¿no? Que aunque en México tienen un origen rural, ¿no? que viene muy probablemente desde el jaramillismo y que después se expresan en la CNR y en el Partido de los Pobres, pues tienen a partir del movimiento 68 un florecimiento impresionante, ¿no? Organizaciones como la Liga Comunista 23 de Septiembre, como el Movimiento Armado Revolucionario, ¿no? Y que van a sufrir en carne propia pues lo que fue la llamada Guerra Sucia. Luego tienes toda la izquierda de origen comunista que se recompone, que busca insertarse en espacios electorales, que juega un papel muy importante en la construcción del sindicalismo universitario y que posteriormente en el marco de la reforma política en 1978, mire, para un socialista es un hombre que no piensa en su privilegio, piensa en el bien común. Tiene que ser una persona coherente, una persona que no piensa en privilegios personales, piensa en interés colectivo, una persona con ética. Toma partido por los que luchan por la justicia, por la igualdad y por mejorar las condiciones de los más desposeídos.